Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Un nuevo vídeo en el que vamos a aprender cómo crear nuestra propia paleta de gobos personalizadas para nuestro fixture que queramos dentro del plugin este de DMX. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a ir paso a paso. Vamos a crear nuestra textura personalizada en Photoshop o Illustrator, como más os guste. Y vamos a crear nuestra propia paleta de la manera que queramos. Es decir, podemos ponerle que tenga 3, que tenga 40, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues podemos coger cabezas móviles que estén ya creadas en la realidad y replicar esa paleta de gobos, ya sea creándolo nosotros en Photoshop o en Illustrator, o descargando esos gobos de internet en algún repositorio en el que estén, o, como ya he dicho antes, creando nuestra propia paleta personalizada completamente. Así que nada, espero que aprendáis mucho y dentro vídeo. Bueno, ya estamos por aquí y lo primero que vamos a hacer es ver un poco cómo está hecho todo esto del flujo de trabajo, todo el workflow de la ruleta de gobos. ¿Vale? Pues entonces, si nos venimos aquí al Fixture Content de nuestro DMX Fixture Content, de nuestro plugin, aquí en Light Fixture, lo que vamos a coger de prueba va a ser la cabeza móvil. Entonces, si la abrimos, vemos que esta cabeza móvil está compuesto por una serie de componentes. Todo esto de componentes está explicado en el vídeo en cada vídeo de cada fixture. Vamos a explicar qué utilidad tiene cada componente y por qué lo tiene, ¿vale? Entonces, para no adentrarnos ahora mismo en eso, vamos a ver que tenemos el Gobo Wheel Component, que este es el componente que nos va a dar la propiedad de tener la paleta de gobos. Entonces, ¿cómo localizamos este componente? Pues muy sencillo, nos venimos aquí a la carpeta de componentes y lo tenemos aquí, en Gobo Wheel Component. Si lo abrimos, vemos que tenemos aquí una programación hecha con Blueprint, aplicar efectos, empezar la rotación del gobo, pararla. Esto es programación que realmente no es necesario modificar. Únicamente si entendéis un poco así en profundidad de los Blueprint, pues le echáis un vistazo y veis qué tal está hecho, que también os sirve como para aprender. Lo que nos va a hacer falta a nosotros, ¿vale? Es fijarnos aquí, que en esta variable que pone tabla de efectos, Effect Table, que como vemos tiene aquí un asset, un elemento que es Gobo Wheel Table. Y aquí unas texturas que es el Clean Disk y el Frosted Disk. ¿Vale? Pues entonces estas tres son las que vamos a tener que modificar en nuestro propio componente para después aplicárselo a nuestra cabeza móvil. Entonces, la base es esta tabla de efectos. Entonces le damos aquí al simbolito este para localizarla, cerramos y aquí vemos que al principio lo abres y tú dices, hostia, ¿esto qué es? ¿No? Puede que te impresione, que te asuste un poco, pero nada del otro mundo. Vamos a explicar un poco cómo está compuesto esto y para crear nosotros la nuestra propia. Entonces, aquí cada fila va a ser como un rango y en cada rango le vamos a decir pues, qué textura queremos y qué efecto queremos hacer. Pues entonces, como bien sabemos, en un canal de DMX va de los valores del 0 hasta el 255. ¿Qué decimos aquí? Pues aquí decimos que cuando el canal esté en el rango de 0 a 3, pues que nos aplique este gobo, es decir, esta textura que nos haga de máscara en nuestra luz. Y que aplique el efecto de swap, que swap básicamente el efecto es de que quede estático, es decir, que no tenga ni rotación ni nada. ¿Vale? Pues entonces aquí, del 0 al 3, este gobo. Del 4 al 7, este. ¿Vale? Y aquí vamos, ¿veis? Aquí tenemos ya este gobo que es un poco más especial, más como una estrella, un triángulo. Aquí unos puntitos, una flor casi, más puntos, una línea, ¿vale? Entonces todo esto es los rangos para que se quede el gobo estático. Estos efectos, que también lo podemos seleccionar, que es el Rotation CCW y el CW, es una rotación que ahora si queréis la vemos, pero una rotación demasiado rápida que yo realmente no le veo ninguna utilidad ni sentido y que por tanto ni uso, ¿vale? Las dos únicas opciones que yo recomiendo usar desde mi punto de vista y que tienen más sentido es el swap, es para que se quede quieto, estático, y el efecto macro, que el efecto macro lo que te va a dar es una rotación del propio gobo sobre su mismo eje. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir que el efecto macro de esta textura vaya del 192 al 198? Pues esto quiere decir que cuando esté el valor del canal en 192 hasta 198, le va a estar aplicando una rotación sobre su mismo eje con una velocidad de 0,4 hasta 10. Entonces, si está en 192, la velocidad va a ser 0,4 y si está en 198, la velocidad va a ser de 10.
Entonces todos los valores intermedios van a estar interpolados. Es como una regla de 3. Van a estar interpolados y en medio. Si quieres, ahora lo vamos a ver y vamos a probar cómo va aumentando la velocidad. Vale, pues entonces, ¿ves? Aquí vamos viendo que va teniendo más valores y va siempre de 0,4 a 0,10. Que aquí perfectamente se lo podemos cambiar a 5 y no hay ningún problema, ¿sabes? Que esto también lo podemos personalizar. Pero para no personalizar este asset, como hemos explicado en el primer vídeo, que es recomendable no modificar los assets que vienen por defecto en el plugin, lo que vamos a hacer es crearlo todos nosotros propios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer va a ser crear las texturas que queramos y importarlas en nuestra librería, ¿vale? Entonces, si nos venimos aquí a Gobo Wheel, vemos que aquí es donde están todas las texturas que vienen con los gobos, ¿vale? Todas las texturas que vienen del plugin están aquí. Si la abrimos, vemos que las texturas tienen un tamaño de 512 por 512. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear nuestras texturas personalizadas en Photoshop o en Illustrator con un tamaño de 512 por 512. Vale, pues entonces nos venimos aquí a Fixture Content y aquí en DMX Template, donde tenemos nuestro asset de tutorial, y vamos a crear una carpeta que van a ser gobo _textures. Y yo mis texturas ya las tengo creadas, ¿vale? Que las tengo aquí en una carpetita y directamente las cojo y las arrastro, ¿vale? Aquí tenemos estas texturas. Lo guardamos y como vemos aquí 512 por 512. Una cosa que tenemos que tener en cuenta y vais a ver la comparación. Aquí en Light Fixture, Gobo Wheel, si pinchamos en esta textura y seguido abrimos, madre mía, de vuelta, esto aquí, ¿vale? ¿Qué diferencia principal vemos aquí y aquí? La diferencia principal es que la compresión está puesto en Grayscale y el espacio de color de sRGB está desactivado. Y aquí cuando importamos nosotros la textura, viene en la compresión, las opciones de compresión vienen por default y el espacio de color de sRGB activado. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Venir aquí, Grayscale y desactivarlo. Y guardar. Todo eso con cada una de las texturas que tengamos de gobo. Entonces, abrimos esta, la ponemos aquí en ladito un segundo, hace un poco más pequeño y esta, todas las que tenemos. Ampliamos, aquí Grayscale, sRGB y guardamos sRGB. Vale, estas son cosas que vamos a tener que ir haciendo cuando las texturas no vengan de la manera que es necesario para lo que queramos hacer, para nuestro propósito. Así que nada, esto lleva un poquito de trabajo, pero vaya, es lo de menos. Vale, ya estamos terminando. Grayscale, línea vertical, Grayscale y línea horizontal, no, sol. Vale, ya la tenemos creada. Vale, ya lo tenemos aquí todo. Aquí nos falta por guardar. Guardamos y guardamos. Vale, ya tenemos todas las texturas puestas de la manera que debe de ser. Lo siguiente que vamos a hacer es, aquí fuera, vamos a crear aquí en donde estaba en Miscellaneous, ¿vale? En el apartado de Miscellaneous, nos vamos a venir a Data Table, ¿vale? Y las tablas de datos tienen que tener como una estructura. Esa estructura vamos a buscar aquí que vamos a poner gobo. Y aquí tenemos que seleccionar la estructura Strut Effect Gobo Wheel. Cuando le damos OK, aquí ponemos tutorial, aquí ponemos de table / tutorial. Entonces, hacemos doble clic y aquí vemos que está vacía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí vamos a venir. ¿Cuántos gobos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Si no queréis contar uno a uno, aquí abajo venís y tenéis un numerito que os dicen cuántos assets hay dentro de cada carpeta. ¿Vale? Pues entonces, tenemos 11. Vamos a crear 11 gobos estáticos y los mismos gobos con rotación. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale. Y aquí yo me voy a traer esto un poco aquí, hacerlo así largadito.
y tenerlo aquí al ladito. ¿Para qué? Y esto me lo voy a traer. Todo esto es para tenerlo un poco. Esto te lo vas personalizando, pero esto es para tenerlo más. Vale, lo primero que vamos a hacer, pues, círculo 1, aquí. ¿Y qué le vamos a decir? Pues que el primer gobo vaya del 0 al 10. El segundo, textura, del 11 al 20. El tercero, textura, del 21 al 30. ¿Vale? Esto lo vamos a ir haciendo con cada uno. Es un poco tedioso este trabajo, ¿vale? Pero al final es un trabajo que hay que ir haciendo de manera manual, ya que tenemos que ir creando nuestra tabla para que después podamos crear tanto el clean disk como el frosted disk y luego que el componente funcione de la manera correcta. Entonces, esto 41. Vale, ya cuando tenemos cada gobo, ¿vale? Cada asset o cada textura puesta en un rango, de 0 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30, ¿vale? Yo lo he puesto en valores de 10, pero lo podéis poner como queráis. Eso ya depende del gusto de cada uno o cómo se sienta más cómodo, ¿vale? Entonces aquí vemos que el efecto ha sido siempre el swap. ¿Qué pasa? Que ahora a partir de aquí, pues vamos a hacer lo mismo, pero con el efecto macro. Voy a hacer una primera prueba, ¿vale? Entonces, este efecto macro, pues vamos a tener este mismo círculo y va a ser del... Perdón, este está mal. Esto es hasta el 110. Y aquí esto va a ir del 111 hasta el 120. Y como hemos explicado anteriormente, le vamos a dar un macro que vaya desde el 0,4 hasta el 5, por ejemplo. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues como hemos dicho antes, del 111 va a tener una velocidad de 0,4 y el 120 va a tener una velocidad de 5. Y entre esos valores intermedios va a ir aumentando la velocidad. Pues esto mismo vamos a ir haciéndolo con todos los demás. Bueno, pues ya una vez hemos completado la tabla, vemos que hemos hecho lo mismo en todo, que hemos explicado al principio, que es darle los valores de rango, darle el efecto máximo y el mínimo y asignarle la textura. Entonces ya hemos creado una tabla que tiene los gobos estáticos y los globos en movimiento. Vale, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es, seleccionando esta tabla, ¿vale? Aquí en DMX Template tenemos una serie, en DMX Fixture Content, en Lighting Fixture, tenemos una herramienta, ¿vale? Que esta herramienta es lo que nos va a generar una paleta de gobos, es decir, una tira de gobos, ¿vale? Que es esta. Mira, en Disk, ¿ve? Vamos a tener que generar este elemento a partir de los gobos que hemos creado nosotros, de la tabla de efectos que hemos creado nosotros. Entonces, para crearlo, venimos aquí y para abrir este asset vamos a hacer clic derecho y Run Editor Utility Widget. Y aquí se nos abre esta ventanita que la voy a poner yo por aquí, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer con esto es, vamos a seleccionar la tabla de efectos que tenemos en Tutorial Asset, que es la que acabamos de crear. Pues entonces, con esto seleccionado, le damos a Pick. Y aquí le decimos, pues bueno, este destino, pues ese mismo. Y nos la genera. ¿Dónde está esta tabla, este disco? Pues aquí nos venimos a Content y aquí en Disk nos ha generado esta paleta con los elementos que hemos seleccionado, que es el Clean y el Frosted, que es un poco ya más difuminado. Que este es el efecto que vamos a conseguir con el Frost. Vale, pues entonces ya tenemos la tabla de efectos, tenemos el disco limpio, el Clean Disk y el disco Frost. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues lo siguiente que vamos a hacer es crearnos nuestro propio componente para poder asignarle los elementos que hemos creado. Pues entonces nos venimos a Fixture Content, Lighting Fixture, Componentes, y este Gobo Wheel Component nos lo vamos a arrastrar aquí. Y le vamos a decir que nos haga una copia. Entonces aquí
tenemos este componente, lo metemos en Tutorial Assets, mover aquí, y esto le vamos a cambiar a Tut GoboWheel. Va a tener un nombre ahí diferente. Vale, pues una vez que lo tenemos creado, entramos aquí y ahora lo que vamos a hacer es modificar estas variables. Pues entonces hacemos esto un poquito más grandecito, venimos para abajo, aquí. Entonces, lo primero, Data Table. Pues entonces vamos a coger esta tabla y la metemos aquí. Clean Disk. Venimos a Content, Disk, el Clean Disk, este no, pues añadido. Frosted. Pinchamos aquí y aquí. Perfecto. Pues entonces ya hemos modificado nuestro componente. Ya hemos duplicado, hemos hecho una copia y le hemos dicho que esta tabla de efectos sea la tabla de efectos que hemos creado en el tutorial, el disco limpio y el disco frosted. Vale. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es cambiar el componente que hemos creado nosotros por este nuevo. Cambiar el componente que teníamos antes, perdón, por este nuevo. Entonces, venimos aquí a DMX Template, Tutorial Asset, y aquí en el MH Tutorial, que es la cabeza móvil que hemos creado para el tutorial, en el vídeo anterior, aquí Open Full Blueprint Editor, y aquí vemos que tenemos los componentes, GoboWheel Component, este lo vamos a borrar, si me dejan. Vale. ¿Por qué no me deja modificarlo? Porque lo que hemos hecho es crear un hijo del padre del principal. Entonces no podemos modificar elementos que sean heredados del padre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a venir a Fixture Content, Lighting Fixture y la cabeza móvil. Directamente vamos a hacer como hemos hecho con el componente, copiar la cabeza móvil y esta cabeza móvil la vamos a meter en Tutorial Assets. Mover aquí. Y esto es BP New Moving Head. O mira, lo vamos a nombrar para que lo veamos bien con lo de Gobo. Entonces, aquí dentro ya sí vamos a poder borrar ese componente de Gobo. ¿Por qué? Porque es el blueprint padre, es decir, es el básico, el cero. No hay nada heredado que herede de nadie. Entonces, hemos borrado el componente de Gobo. Pues aquí venimos a Gobo y tenemos que añadir el componente tutorial GoboWheel Component, este de Tut. Lo añadimos y ya estaría. Entonces, esta cabeza móvil que tenemos aquí, que creamos en su momento, que creo que la borré, ¿no? Sí, la borré. Vale, pues entonces, esta cabeza móvil la ponemos aquí, hacemos que mire hacia abajo, 180, y le vamos a decir, como ya hemos visto en el vídeo anterior, le vamos a dar la librería y le vamos a decir que sea el Moving Head 1. Y aquí a todas estas, creo que estaban todas seleccionadas, sí, vale, estaban todas direccionadas en la misma. Vale. Y como vimos en otro vídeo, abrimos la consola de salida y aquí vamos a ver cómo lo vamos a poder chequear. ¿Vale? Esto ya no nos hace falta, lo borramos y esto es lo que vamos a meter aquí para tenerlo un poco más a la mano. Entonces, ahora si le damos al play, estamos simulando, no se ve nada. ¿Qué pasa? Tenemos que subir el shutter, tenemos que subir el dimmer y el zoom lo vamos a cerrar un poquito. El pan lo vamos a poner a 128 porque es el valor intermedio y el tilt al 128. Y aquí vemos que ya tenemos nuestra cabeza funcionando. Entonces, para que lo veamos bien y veáis cómo funciona, vamos a tener esto un poquito más. Ya sé que estoy metiendo a lo mejor muchas cosas en la pantalla, pero es para que lo veáis, ¿vale? Entonces, aquí vemos como del 0 al 10 tenemos este gobo en esta. Pero ¿qué pasa si le pongo el 41? Vamos a poner el 41. Anda, si le pongo el 41, aquí tenemos un gobo, pero aquí ya tenemos el gobo que pertenece a la tabla que hemos hecho nosotros. ¿Qué pasa si ponemos el 47? Pues el 47 deberíamos tener aquí el mismo gobo. Aquí realmente no sé por qué no me acuerdo ni los valores. Pero ve, 47. En la otra tabla tenemos otra información, pero aquí seguimos teniendo esa cruz.
¿Qué pasa si le damos al 81? Pues en el 81 deberíamos tener la línea horizontal. Entonces si le damos 81, va, la línea horizontal. ¿Ves? Mira, este es el efecto, si lo veis aquí, este es el efecto que os dije antes, que era este de Rotation CW y Rotation CCW, que realmente no tiene ningún sentido para mí. Pero bueno. ¿Qué pasa si nos venimos a, por ejemplo, a esta estrella que tenemos, que ya es el efecto de macro? Pues si nos venimos al 161, mira, qué bonito. Vemos como tenemos ese gobo rotando. Si le damos al 165, ya gira más rápido. Si le damos al 170, pues es el máximo de velocidad a la que va a girar. ¿Que queremos que gire más rápido? Le damos al stop, le decimos que por ejemplo, la estrella, queremos que vaya hasta el 10. Entonces le damos a guardar y aquí, ¡pum!, ya hemos variado la velocidad. Si ponemos al 161, va muy lento, pero ahora hemos ampliado el rango para que vaya mucho más rápido. Y con esto ya hemos creado nosotros nuestra propia paleta de gobo personalizada. Si le damos al Frost, pues ya hemos activado el disco que hemos visto que era para el Frost, que lo que hace es difuminárnoslo, pero los valores van a seguir siendo iguales. Es decir, que si ponemos el... Mira, hemos creado aquí una flipada, porque también os quería dar a entender que podemos usar cualquier textura como gobo, ¿vale? Esto es un leopardo, que es un pincel que podemos tener en Photoshop. Si le damos al 71, ¿veis que tenemos aquí la forma del leopardo prácticamente ahí? Pero si le quitamos, tenemos el leopardo. Entonces ya tenemos una luz que nos está haciendo una forma personalizada completamente. Pero si le damos aquí al 181, pues vamos a tener el leopardo girando. 185, un poquito más rápido. 190, más rápido. Así que ya estaría explicado cómo se hace o cómo podéis crear vuestras propias paletas de gobo. Y nada, si tenéis alguna duda o queréis profundizar un poco más o hay algo de lo que no os habéis enterado o que os queréis enterar un poquito mejor, pues nada, dejadlo aquí en los comentarios, que yo lo explicaré con todo el gusto del mundo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidarse y un abrazo a todos.